Hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por estar aquí. Bendecimos el nombre santo del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos y vamos a hablar un poco de su preciosa palabra. Marcos capítulo 2. Si lo tiene usted conmigo, hermanos, puede leerlo. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 2. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que yacían, que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, en el nombre precioso de Cristo, he leído esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú que hables, Señor bendito, por medio de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, mi Dios, que esta palabra que llegue a los oyentes, que tú hagas la obra, Señor, y que tú, Señor, abras la mente y los corazones, Señor. Gracias por esta palabra preciosa que voy a predicar en tu nombre, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hermanos, hemos leído estos versículos muy bonitos y sabemos, hermanos, que siempre Dios es tan bueno que cuando leemos la Biblia, Él nos habla. Cuando se predica la palabra, también Dios nos habla. Entonces nos conviene, hermanos, siempre leer la Biblia y nos conviene escuchar su palabra también. Y aquí dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Hermanos, vemos cómo el Señor Jesús, hermanos, Él siempre predicaba su palabra. Él se preocupaba. El Señor, hermanos, Él sabía que la palabra es el alimento, hermanos, de estas gentes. Y ahora en día lo mismo. La palabra es el alimento suyo y para mí. Por eso, hermanos, es necesario que leamos su palabra preciosa. Es necesario que escuchemos los mensajes también. Porque así es como Dios nos habla. Así es como Dios, hermanos, nos da el alimento espiritual que necesitamos en nuestras vidas. Qué linda la palabra de Dios, hermanos. Dice, había mucha gente, hermanos, que quería escuchar su palabra. ¡Cuánta gente! No cabían en esta casa. Y había, hermanos, este paralítico, hermanos, que tenía necesidad. Este paralítico, hermanos, tenía necesidad. Que él quería, hermanos, que Dios hiciera un milagro en su vida. Pero para él era imposible. Mucha gente. Además era paralítico. Pero vemos, hermanos, cómo el amor de estas personas, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Vemos, hermanos, el amor de estas 4 personas. Vemos, hermanos, que se preocuparon porque el paralítico recibiera, hermanos, su sanidad. Se preocuparon porque el paralítico pudiera llegar hacia Jesús. Y, hermanos, y vieron que había mucha gente. Pero estos hombres, hermanos, se esforzaron por ayudar al paralítico. Y el paralítico pues también en un momento se rehusó. Él estaba feliz, pero él sabía que él por sus medios no podía, necesitaba ayuda. Entonces vemos el amor de estas personas que dice la palabra del Señor que fue traído por 4, dice. Y como no podían llegar a él a causa, dice, del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, hermanos, qué interés más bonito que esta gente tenía. Porque en realidad, hermanos, ellos tenían un derecho de poner un pretexto. Y era válido porque era paralítico, hermanos, había mucha gente. Era un pretexto que para ellos, humanamente hablando, era válido. Porque, hermanos, no podían tampoco dañar un techo ajeno. No, ellos bien podían decir eso. ¿Cómo vamos a dañar? No podemos entrar. No hay forma. La única forma es dañar el techo, abrir un hoyo. Y, hermanos, pero ellos no pensaron en la propiedad ajena. Ellos estaban pensando que Jesús podía solucionar el problema del paralítico. Eso estaban pensando ellos.
Y el paralítico, hermanos, de ningún momento también se rehusó, porque él también podía poner este pretexto. Él podía haber dicho, ¿cómo me van a subir allí? Si me pueden botar, estoy paralítico, me botan, voy a quedar peor. ¿Cómo puedo salir de una caída? Pero hermanos, en ningún momento se ve que fue positivo. El paralítico, como los 4 que lo estaban ayudando, eran positivos. Ellos lo que pensaron fueron el medio, cómo él podía llegar hacia Jesús. Y hermanos, lo lograron. Qué bendición más grande, hermanos. Qué esfuerzo más grande que hicieron ellos por ayudar al paralítico. Vemos el amor, como dice la Biblia, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Hermanos, vemos, hermanos, en realidad que hay necesidad. Este hombre tenía mucha necesidad, hermanos, pero Dios es tan lindo que suple necesidades, hermanos, no importa qué clase de necesidad sea. Dios suple la necesidad suya y mía, y no importa, hermanos, si es espiritual, si es económica, si es moral, hermanos, Él suple todas las necesidades. Qué Dios tan lindo que tenemos. Pero lo que Dios quiere es que lleguemos hacia Él, así como este paralítico, hermanos, lo hicieron llegar hacia Jesús. Y Jesús tan lindo, hermanos, que dice el versículo 5, dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, hermanos, qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande, hermanos. Este hombre en ese momento sus pecados fueron perdonados, recibió su salvación. En ese momento él fue salvo. El Señor vio la fe de ellos, vio el esfuerzo. Y como Dios es tan lindo, Él dice que al que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Entonces, hermanos, es una bendición tan grande que usted y yo nos lleguemos al Señor cada momento, cada día. Hermanos, qué bello. Y Dios, hermanos, Él siempre escucha nuestras oraciones. Entonces vemos, hermanos, qué bendición tan grande para el paralítico y estas 4 personas que lo ayudaron. Porque aquí dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, qué bendición tan grande para este paralítico. Claro, él lo que quería era ser sano, pero no se imaginó que primero iba a ser salvo, porque Jesús lo salvó. Desde el momento que lo perdonó de sus pecados, hermanos, este hombre fue salvo. Entonces, hermanos, qué lindo. Así fue con la vida suya y mía. Desde el momento, hermanos, que fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo, nuestros pecados, hermanos, fueron abolidos, fueron deshechos como a nube. Dios nos perdonó y fuimos salvos, hermanos. Gracias a Dios, ahora somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero no cabe duda que siempre va a haber gente, hermanos, que desanima, siempre va a haber gente que critica, porque aquí lo vemos. Aquí lo seguimos viendo en el versículo 6. Y estaba ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entendiendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Hermanos, Dios conoce los pensamientos. Dios conoce, hermanos, el corazón. Dios conoce las necesidades. Todo conoce el Señor. Entonces, Dios vio el pensamiento de esta gente. Ellos, hermanos, criticaban a Jesús, que solo Dios podía perdonar pecados. Él no podía. Pero lo que no entendían estas gentes es que Jesús es Dios. Jesús, hermanos, Él es Dios. Ayer y ahora y por siempre, Él es Dios, hermanos. Él no se muda ni cambia. Y hermanos, y sí, dijeron la verdad que solo Dios puede perdonar pecados, porque así es. Solamente el Señor Jesús es el único que puede perdonar pecados. De ahí nadie puede perdonar pecados. Solamente el Señor Jesucristo. Él es el único. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios Altísimo. Porque Él fue el único que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Lo que no habían entendido ellos era que Jesús es Dios. Por eso ellos decían esto, que solo Dios podía perdonar pecados. Jesús es Dios, hermanos. Por eso Él puede perdonar pecados. Él es el único que puede hacerlo. Entonces, hermanos, vemos qué bendición la suya y la mía, que un día fuimos perdonados, hermanos, de todos nuestros pecados por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque Él es Dios y a Él le servimos, a Él alabamos, hermanos, y por Cristo, hermanos, tenemos la entrada a nuestro Padre. En el nombre de Jesús le pedimos al Padre. Nosotros oramos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque así dice la Biblia.
Biblia, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Él nos ha enseñado a orar. Entonces vemos qué bendición tan grande para este paralítico, y estas gentes, hermanos, no habían entendido. Y sigue diciendo en el versículo 7, en el versículo 8 dice: y diciendo luego en sus corazones, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y le dice el Señor: ¿qué es más fácil decir? Les contesta el Señor Jesús a esta gente: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Hermanos, humanamente hablando, es más fácil decir: tus pecados son perdonados, porque eso no se mira. Usted o yo le digo a alguien: tus pecados te son perdonados, pero no se ve. Claro, no se ve. Estamos hablando en el orden humano. Entonces eso no se mira. Claro, es más fácil que decirle a un paralítico: levántate. Y si no se levanta, pues eso sí se va a ver. Se va a ver si se levanta o no se levanta. Entonces, humanamente hablando, es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Pero qué lindo que para el Señor Jesús, hermanos, nada es difícil. Nada, hermanos, es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice: no hay nada imposible para el Señor Jesús. El Señor, hermanos, Él sabe lo que hace. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, por eso Jesús les contesta eso. Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? Pero, hermanos, Jesús es el único que puede perdonar pecados. Es el único. Y Él es el único que sana. Ese es el único que liberta. Hermanos, qué bendición tan grande la suya y mía, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nos dejó esta palabra preciosa, hermanos. Qué lindo Dios. Por eso pidámosle a Dios leer su palabra, escuchar los mensajes de su palabra y ponerlos por obra. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para salvar, para libertar, para sanar, para todo tiene la palabra de Dios. Aquí está la solución suya y mía, hermanos, mayormente en estos tiempos que estamos, tiempos peligrosos, tiempos de pandemias, pero nuestra confianza está en Cristo. Estos hombres confiaron en el Señor. Confiaron en Jesús, hermanos, que al llegar ahí algo iba a pasar. Y es que Dios es lindo, hermanos. Él nunca deja avergonzado a nadie. Los que confían en Jehová nunca serán avergonzados, dice la palabra. Entonces somos gente, hermanos, dichosa. Somos bendecidos, hermanos. Confiamos en el Señor. Qué lindo es Dios. Y luego le dice, en el versículo 10 sigue diciendo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico. Les explicó: Él es el único que puede perdonar pecados en la tierra. De ahí no hay nadie más. Eso usted y yo lo reconocemos bien por medio de su palabra. Entonces Jesús le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, Jesús, hermanos, qué lindo es Dios, ¿verdad? Este hombre, hermanos, qué milagro tan lindo que recibió de parte de Jesús. Entonces vemos que el Señor, hermanos, lo que Dios dice, hermanos, se cumple. Eso es real. Él dice: tus pecados te son perdonados, son perdonados. El Señor le dice al paralítico: levántate. Y hermanos, y se levantó. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a casa. Hermanos, qué bendición tan grande. Y este hombre, hermanos, el paralítico, él iba confiado. Hermanos, él no puso un pretexto de decir: pues ¿cómo me levanto si estoy paralítico? No, la misma palabra dice: entonces él se levantó luego. Imagínense, hermanos, que este hombre, qué contento, qué feliz se sintió este hombre, hermanos, que no solo recibió la sanidad de su alma, la salvación de su vida, sino que también fue sano. Se levantó luego, dice, no la pensó dos veces, porque, hermanos, obedeció a lo que Jesús le dijo. El Señor le dijo: levántate, y hermanos, se levantó.
Obedeció lo que Jesús le dijo. Este hombre, hermanos, desde que iban hacia a la casa donde estaba Jesús predicando su palabra, iban con la fe. Y estos 4 hombres, hermanos, imagínense cómo se sintieron estos hombres de contentos, de felices, ver que el trabajo que hicieron no fue en vano. El trabajo que hicieron de llevar al paralítico hacia el Señor Jesús, hermanos, no fue en vano. Imagínense, usted y yo rompieron el techo. Posiblemente no era un techo alto, porque en ese tiempo las casas no eran altas, pero vamos a la fe de ellos, vamos a la acción de ellos, vamos al amor, hermanos, que tenían estos 4 hombres por ayudar al paralítico, para que fuera, hermano, sano, pero también fue salvo. Entonces, hermanos, qué bendición. Vemos, hermanos, que los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Ellos no fueron avergonzados. El paralítico no fue avergonzado. Los 4 que le ayudaron no fueron avergonzados. El trabajo de ellos no fue en vano. Entonces, hermanos, el trabajo que usted y yo hacemos en la obra del Señor no es en vano. Por eso la Biblia dice que aún un vaso de agua que demos en su nombre, dice, no pierde su recompensa. Entonces, hermanos, nada pierde su recompensa en el reino de los cielos. Qué lindo es Dios, hermanos. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera, dice. Entonces es una bendición grande, hermanos. ¿Cómo es que en realidad, qué gozoso salió este hombre y estos 4 hombres, hermanos, que después de esto se juntaron los 5 ahí? Imagínense cómo le daría las gracias a estos 4 hombres. Yo pienso que él, hermanos, les agradeció muchísimo, ¿verdad? Jesús, hermano, hizo la obra en la vida de él, pero estos hombres también, hermanos, participaron en ese gozo de este paralítico, porque, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Estos hombres se dieron cuenta que, mire, no les importó romper el techo ajeno, hermanos. Si es que ellos sí tenían un pretexto, humanamente hablando, sí tenían un pretexto para ponerlo, porque ¿quién va a dañar una propiedad ajena, hermanos? No se puede, pero ellos lo hicieron. Y, hermanos, mire, digo yo, el dueño de la casa, hermanos, él no se fijó en eso. Él se fijó en la bendición que recibió el paralítico. En eso no, ni la Biblia lo comenta. Pero, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Qué bello el Señor Jesús, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la ayuda está en Cristo Jesús, hermanos. No pongamos la mirada en nadie. Estamos en estos momentos difíciles, pero nuestra mirada, hermanos, es que esté en Cristo siempre. No miremos a nadie. Si usted, lo que tiene que hacer usted y yo es orar unos por los otros, ayudar, hermanos, unos al necesitado, eso sí, porque no pierde su recompensa. Pero mirar a otro, hermanos, desanimarse o dejar la iglesia, dejar a Dios, hermanos, dejar a nuestro Dios por poner la mirada en otro, no vale la pena. Estos 4 hombres pusieron la mirada en Cristo. Los 5, el paralítico, los 4 que ayudaron, y vemos, hermanos, que no fue en vano. Pusieron su mirada desde que llegaron a esa casa, ya iban con su mente en Cristo, hermanos, y lograron lo que ellos querían. Su propósito lo lograron, hermanos. El Señor no los dejó avergonzados. Hermanos, qué lindo el Dios que tenemos. Vale la pena buscar a Dios en estos tiempos, hermanos. Es cuando más necesitamos a Cristo Jesús, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que buscar al Señor cada día, cada momento, hermanos. Miremos a Cristo, miremos a Cristo. Usted no mire a nadie. Si un día Cristo va a venir por su iglesia, Él es el que lo va a levantar a usted y a mí. No va a ser nuestro hermano, nuestro prójimo, no, va a ser Cristo, hermanos. Entonces vale la pena mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. ¡Qué bendición! A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre, hermanos, obedeció lo que Jesús le dijo. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos, dice, se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Mire, hermanos, estos hombres se asombraron. Vieron, hermanos, cuando Jesús le perdonó sus pecados. Pues eso no se mira, pero nosotros sabemos que eso es lo grande, hermanos, que no tiene precio. La salvación de su vida y la mía no se puede comprar con ningún dinero del mundo, solamente con la sangre preciosa de Cristo, cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que
todo tiene solución cuando buscamos a Dios. Todo tiene solución. La verdad que esto es algo muy grande, hermanos. ¡Qué bendición! Todo el gentío, hermanos, se gozaron. Dice que todos glorificaban al Señor porque vieron un milagro grande. Vieron, hermanos, esta gente que criticaron que Él perdonó los pecados. Imagínense cuando vieron que el paralítico se levantó. ¿Qué dijeron? Ya no pudieron decir nada. Bueno, esta gente siempre iban a seguir criticando porque Jesús hacía tantos milagros y siempre lo criticaban. Pero nosotros miremos a Cristo. Entonces, hermanos, glorifiquemos al Señor. Él un día nos trajo sus caminos. Hasta aquí no nos ha hecho falta nada. Dios ha suplido, hermanos, todas nuestras necesidades. Él ha sido bello, hermanos. Nos ha dado, hermanos, comida, techo, ropa, todo nos ha dado el Señor. Tenemos que glorificar al Señor porque solo Él merece, hermanos, la alabanza, la honra y la gloria. Tenemos que glorificar al Señor, hermanos, y pedirle al Señor en estos tiempos, hermanos, que nos ayude a seguir adelante y mirarlo solo a Él y no mirar a nadie, hermanos, porque Él es el único que nos puede enseñar a través de su palabra, hermanos. Qué lindo el Señor, hermanos. En realidad, hermanos, no hay como el Dios suyo, el Dios mío. Qué bendición tan grande, hermanos. Y sigue diciendo, ya para terminar, dice aquí la palabra del Señor, dice el versículo 13, y volvió a salir a la mar. Y toda la gente que venía a Él y le enseñaba, fíjese, y volvió a salir a la mar y toda la gente venía a Él y los enseñaba. La gente venía a Jesús y Jesús les enseñaba. Hermanos, y Jesús es el mismo de ayer y de ahora y por siempre. Él sigue enseñando. Dios siempre nos sigue enseñando, hermanos, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de leer la palabra, por medio de amar unos a otros, por medio de escuchar su mensaje. Dios, hermanos, ese es el medio que Él ha dejado para enseñarnos. Pero imagínense, hermanos, si a mí no me gusta, si usted y yo no leemos su palabra y tampoco nos gusta escuchar los mensajes, no, ¿para qué voy a escuchar los mensajes? No, hermanos, nunca tengamos en poco los mensajes de la palabra del Señor, porque esa es la forma como el Señor nos está enseñando, hermanos. Pero me refiero a la palabra de Dios, porque claro, si yo vengo a hablarle aquí que es mi trabajo, que es mi casa, hermanos, eso no le va a edificar. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, somos edificados. Es imposible que alguien, hermanos, salga, hermanos, como entró. Es imposible que alguien se quede, hermanos, oyendo la palabra se queda igual. Imposible, porque dice la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía. El Señor nos sigue enseñando. Él es el mismo de ayer y de ahora, hermanos. Sigamos con el Señor, sigamos glorificando su santo nombre y obedezcamos su palabra y Él hará lo demás, hermanos. Qué lindo es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Celestial, por esta palabra preciosa que he predicado, Señor. Te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida, Señor, fortalezca los corazones, porque en ti, Señor, hay salvación, Señor, hay liberación y hay sanidad divina en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y en virtud del Espíritu Santo, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos para todos que me están escuchando y que Dios les bendiga y pasen un buen día, hermanos, y olvídense que Dios nos enseña a través de su palabra. No olvide, la palabra de Dios es el método que Él dejó. Esto, leer la Biblia y escuchar su palabra. Que Dios les bendiga.